Hola amigos de Dragón Tarot, bienvenidos. Bueno, como veníamos hablando hace unos y anunciando también hace un par de días, vamos a tener una conversación con un colega desde México, psicólogo. Vamos a ver qué nos dice del tarot terapéutico. Habíamos hablado hace un par de semanas también del tarot terapéutico, pero vamos a ver esta otra visión de este colega y la diferencia también con el tarot sensitivo, que es bueno el que compartimos diariamente aquí por Dragon Tarot. Vamos a ver con estas charlas lindas y bueno, ya como terminando este, este mes. Y bueno, qué mejor que con una linda charla con este amigo Diego desde México, psicólogo, tarotista y bueno, con sus talleres de tarot terapéutico. Vamos a tener una linda charla desestructurada como viene siendo siempre estas charlas de Dragon Tarot. Bueno, ahora vamos a invitarlo. A ver si anda por aquí Diego. A ver, el tarot terapéutico. A ver, Diego anda por ahí. Sí, Buen ¿qué día, tal? Muy Diego. buen día. Bienvenido. No tengo audio, Diego. A ver, es el satélite. A ver. A ver, se Ahí, supone ahí, que ahí ya se me tienen que escucha mejor. escuchar. Ahí. ¿Sí me escuchan? Bien, perfecto. Muchas gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Bueno, Diego, estaba contando un poco a los seguidores, a los que se vayan sumando ahora, justamente a hablar un poco de, de esto que es el tarot terapéutico, un poco ver también la comparación con el tarot sensitivo también. Bueno, hablar de tus talleres también, de qué tratan, cómo se aplica a la vida misma de las personas, ¿no? Claro que sí, vamos a compartir y apoyar a resolver bien las dudas con el trabajo de estos términos y sobre todo en cómo ustedes pueden también este, aprender de estos caminos, de estas formas, porque a veces se piensan que es algo como que más aislado, pero realmente se puede integrar mucho del uso del tarot y de estas herramientas para el bienestar. Y por eso estamos aquí hoy para compartir. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación y bueno, ahora sí aquí estaremos para poder apoyar en lo que se Diego. necesite. Bueno, contame, ¿cómo es cómo son los talleres así, del tarot terapéutico? ¿Cómo llega consultante? Por ejemplo, llega un consultante a ti, frente a ti, y te pregunta ciertas preguntas acerca de su vida, cómo mejora o cómo se conecta esa energía del consultante al tarot. Bueno, vale, de entrada, pues cada vez es más común que las personas buscan este tipo de esquemas de trabajo personal, de desarrollar sus competencias o de desbloquear programas internos, este, hacer consciente el inconsciente a través del tarot. Pero pues todavía mucha gente que se acerca al tarot no lo va a hacer con ese propósito, no lo va a hacer con un propósito de quiero un tema de desarrollo personal y de bienestar, sino por la parte tradicional que socialmente vemos al tarot y al oráculo directamente Claro. para saber qué va a ocurrir. Entonces, el entrenamiento básicamente es primero interesar a ese consultante a darse cuenta de la capacidad que él tiene de tener control sobre su propia vida y de crear su realidad, ¿no? A partir de ayudarle a ver los bloqueos, ayudarle a ver en dónde los programas o las creencias que lo están limitando y que más allá de saber si algo va a pasar o no, es entender por qué se sigue Sí. repitiendo o qué tanto qué realidades estamos construyendo a través de las creencias que tenemos.
Y si el consultante está interesado en empezar a modificar esas creencias o aprender a cambiar esas historias, ahí es donde ya entra el proceso terapéutico con el tarot, a través de la integración de los arcanos. Ya esa es la clave. O sea, cuando me preguntan cuál es la diferencia entre un tarot tradicional o un tarot terapéutico, un tarot evolutivo, un tarot karmático, lo que, como quieras llamarle, nosotros nos vamos a enfocar en el que el tratamiento de la terapia con el tarot se basa en la integración del arcano, Bien. en la persona. ¿A qué le llamamos esto? Que la persona pueda asimilarlo dentro de sí mismo, aprender de él, en nuestro caso, generar un aprendizaje significativo a través de lo que la simbología del arcano transmite. Hay diversas maneras de integración del arcano. Nosotros en la escuela lo hacemos a través de los decretos construidos con las tiradas, pero hay quienes lo hacen a través del arte, hay quienes lo hacen a través de la psicomagia, hay quienes lo hacen a través de procesos meditativos, de introspecciones. Pero así el objetivo de todo aquel que se dedique a un tarot, de dar terapia con tarot, es ¿no? El llevar los arcanos como si fueran la medicina o el tratamiento que nos ayuda a O cambiar nuestra sea, realidad. por medio, siempre con los arcanos mayores, ¿verdad? Es así. Yo- con Yo todos, trabajo bien. con mayores y menores, porque utilizamos la cuaternidad con base a las herramientas de loco, el desarrollo de Ajá. virtudes que también apoyan a los menores. Entonces, sí, la gran mayoría de los métodos sí van a ser nada más mayores por el tema de los arquetipos universales y la integración de esta simbología directamente en el inconsciente colectivo. Pero la técnica que hemos desarrollado por acá en la escuela sí permite integrar a los menores porque nos enfocamos en el arquetipo de cuaternidad y cómo cada una de estas herramientas le aporta una virtud a nuestro loco para poder tener más control sobre Bien. estas pruebas. Bueno, justamente te adelantaste un poco a la segunda pregunta, que era justamente de los arcanos mayores, ¿verdad? Eh, eh, ¿Cómo se hace en realidad? O sea, yo puedo, me das a elegir uno de los arcanos mayores y en base a ese arcano, ahí después vas sacando la lectura y cómo transmitir la terapia hacia el consultante. Es así o no importa el arcano? A ver, ¿me ayudas nuevamente con la A pregunta? ver, eh, cuando cuando te piden la lectura terapéutica, eh, ya vas con el mazo ya preparado, o sea, están todos los arcanos, tanto mayores como menores, barajados, o tienes por un lado los arcanos mayores, por el otro lado los Sí, menores. sí, claro. Mira, es muy importante que lo que hace que el tarot funcione o sea una herramienta complementada a los procesos de trabajo, de desarrollo personal, es la sincronicidad. Entonces, este fenómeno en donde vamos a hacer que el inconsciente abre, se exprese a través de cómo revolvemos las cartas, a través de cómo las colocamos, cómo las selecciona el consultante, ¿no? Que evitemos en sí el azar directamente, sino más bien la conexión con el interior y que fluya en las tiradas. Por lo tanto, sí es bueno tener todo el mazo completo y es bueno desarrollar una técnica que permita que esa sincronicidad fluya. Hay autores en esta vía que lo que hacen es que el consultante mismo selecciona sus cartas, las coloca él mismo sobre la mesa, dependiendo de la técnica. Yo manejo tiradas que nos dan la opción de desarrollar estos esquemas con más facilidad y estructura para que cualquiera lo replique, ¿no? Para cualquiera que esté aprendiendo la técnica pueda llegar a los mismos objetivos. Entonces, sí se trabajan con tiradas tanto de entendimiento, le llamamos diagnósticas, que es para entender dónde está el bloqueo, porque en este esquema del trabajo a nivel más interior, pues muchas veces el consultante va a llegar por un tema, pero el análisis y el procedimiento de la técnica de la tirada le va a permitir ver más adentro de Bien. ese tema que hay abajo de ese iceberg, ¿no? A nivel de guía, la guía afianza en su rol materno con su hija.
¿no? Por ejemplo, esto es un caso de esta semana. Y el por qué este esquema de lo que le está pasando en la seguridad como madre y la imagen que le está transmitiendo a su hija. Y ya el mismo tarot va guiando y cambiando en ese tema. Varios colegas están interesándose o se interesan cada vez más en el tarot como una técnica complementaria, precisamente por eso, porque nos ayuda a ver más allá de lo que tradicionalmente se llega a observar, más allá de la superficie. Y eso es vital para cualquier proceso de terapia. Y eso es lo que un terapeuta se puede llevar años entrenando, el poder tener esa visión clínica de ver lo que hay abajo de, ¿no? O de entender los demás conceptos. Yo como psicólogo sistémico somos muy de entender qué hay más en el medio ambiente, las otras relaciones. Y el tarot es una herramienta que lo facilita mucho, porque te va a quitar mucho esta conexión de ver nada más lo que el discurso consciente Claro, del consultante, sino ver qué hay es- detrás. Y entonces en una sesión ajá. llega por un tema y entiende que ese se apunta del iceberg de Es algo una, más claro, es una denso. forma distinta, es como, en vez de ir al psicólogo, como siempre se ve, digo, de estar recostado en un diván, en un sofá, como se dice por aquí, y por el medio del tarot, hacer la misma, el mismo, casi el mismo procedimiento, pero por ahí. Y aquí por acá me preguntaban también la parte, aquí vamos a un poco hablar de la diferencia del tarot sensitivo con el tarot terapéutico. Me preguntaban ahí por... Bueno, antes que nada me gustaría hacer una aclaración a lo que acabas de Sí, decir, si no sí, se luego puede este, malinterpretar. va a haber ahí un tema de debate. Estamos trabajando en eso, ¿no? Entender qué le corresponde al tarot terapéutico y al tarotista que lo utiliza directamente. Digo, si el tarotista que lo utiliza tiene cierta formación ya dentro de la práctica clínica o alguna formación en el campo de la salud mental o emocional, lo va a poder aprovechar aún más y ser complementario dentro de los propios procesos que maneje. Pero si uno no tiene un conocimiento previo, el tarot terapéutico nos va a ayudar a sentar una buena primer acercamiento e interés o canalizar de una manera más precisa a las personas que se requieren, porque al fin y al cabo nunca va a reemplazar un proceso Claro. psicológico directamente, ¿no? A nivel profesional, a nivel directo, no es algo que reemplace, pero es algo que complementa. Y es algo que sirve mucho a veces como primera entrada. Muchos de mis egresados de la escuela que no son psicólogos o que no tienen una especialidad se dan cuenta cómo sí, se van a acercar a ellos en primera instancia, van a empezar a hacer un trabajo que les va a ayudar a derivar y a interesarse en trabajar más profundamente con un profesionista. Y somos un puente de interés al trabajo de desarrollo personal en varias áreas, no solamente en la parte de la salud mental, sino también en la parte de la salud física o en aspectos inclusive de bienestar más integral. Entonces, eso es algo que a veces las personas que critican este tipo de esquemas no llegan a observar, ¿no? Que sí, mucha gente llega al tarot y si el tarotista tiene la especialidad para poder darle un mayor sostén, va a lograr que el tarot le permita ser más preciso en el tratamiento. Pero si el tarotista no tiene estas especialidades, una técnica terapéutica puede hacer que el consultante empiece a darse cuenta de la necesidad de trabajar y profundizar ya con algún Muy bien. especialista. Bueno, ahora vamos a explicar, porque me había llegado en la semana, la pregunta era justamente de la diferencia de lo que recién Diego respondía acerca de lo que es el tarot terapéutico con, con, eh, con relación al tarot sensitivo. La parte sensitiva es justamente el tarot sensitivo entra dentro del consultante y el tarotista ve por, digámoslo así, entre comillas, por los ojos del consultante y entra en la parte sentimental, en la parte afectiva de cómo reacciona y qué es lo que quiere transmitir esa energía hacia las cartas. Tienen una cierta simbología y una cierta parecer con el terapéutico. O sea, el terapéutico tiene ya algo más profundo. Eh, Diego, bueno, he visto que tenés muchos tarot por ahí atrás tuyo, muchos mazos. ¿Hay, ¿Hay algún mazo en particular con el que
actúas, con el que trabajas más seguido? Ok, vamos a tratar de compartir que la funcionalidad del mazo es crear una extensión de la mente del consultante, ¿no? Entonces, siempre debe haber un mazo con el que el consultante se pueda identificar más, trabajar, y entre más hagan esa conexión, menos resistencia va a haber. Trabajamos con mucha resistencia directamente de los mecanismos de defensa de la psique. Entonces, a veces los mazos que son más tradicionales pueden llegar a generar este esquema por ya las codificaciones sociales que se asocian a las imágenes tradicionales de un Rider White, por ejemplo. Los Marsellas tienen más capacidad de entrar en esos mecanismos, los mazos temáticos que luego yo uso, aunque luego tienden a ser más criticados. Cuando nos dedicamos a la parte terapéutica son una gran ventaja, porque te digo que permiten eh, ahora sí que decimos en México, poner flojito y cooperando a la persona sin tanta resistencia al trabajo directamente que la imagen le pueda provocar por sí mismo. Tengo colegas que utilizan mucho mazos que no tengan dicen contaminación, ¿no? De las imágenes porque Claro. sugestionen, sino más bien sean imágenes que provoquen la información por sí mismas y que estimule la imaginación, que no te condicionen por poner ahí una cosa en específico que ya te haga ver si la carta es buena o mala, sino más bien que te permitan entender si tú estuvieras en ese escenario, si tú fueras esta persona, cómo te sentirías. Yo trabajo el tarot de los secretos más en la parte online, el tarot de los druidas en el consultorio. Trabajo con Marsella, trabajo con Rider White a veces, trabajo con mis mazos temáticos. En sí, trabajo con cualquier mazo que me permita esa conexión. Y a veces sí, inclusive he llegado a decir al consultante cuál te gusta más, le muestro las imágenes de loco, ¿no? A ver cuál te gusta más con el que trabajemos. Y por ahí pues, también ayuda mucho, sobre todo a los primeros contactos de un consultante. He tenido lecturas que empezaron simplemente porque les gustó un mazo que proyecté. Ah, es que me gustaría una lectura con ese mazo. Sí, claro. Y gracias a eso, jamás en su vida se habían interesado en una lectura quizás o habían visto el tema del tarot como lo que eh, luego se vende en la sociedad, ¿no? Como un tema fraudulento, un tema a nivel de abuso. Pero se acercan porque les gusta, se acercan porque les gusta un mazo que publiqué, un mazo temático. Y ya la hace la lectura y ya con la técnica y la forma de trabajo dice, ah, caray, qué interesante, ¿no? O sea, que no pensé que se podía llegar a hacer esto. Yo nada más vine a preguntar si sí o no voy a tener trabajo este año. Y ya de repente que empiezan a darse cuenta todo lo que el tarot puede ofrecerles, se empiezan a interesar. Y ahí es donde yo ya le ofrezco un Más servicio ya personalizado. más completo y ya puedo usar un mazo más integrativo. Sí, ¿no? Ya puedo usar un mazo quizás más integrativo, ya no uso tanto el temático de arcanos mayores nada más, sino ya uso un mazo completo, pero fue un enganche. Yo ahora tuve la oportunidad de estar en el Congreso de España con la ponencia de mazos temáticos, que espero yo creo que para ya los próximos meses la van a liberar al público en general. Y ahí es donde comparto toda esta situación de cómo nos permiten mucho hacer estos primeros acercamientos e interesa a la gente que tradicionalmente no se acercaría al tarot. Pero el tarot tiene mucho que ofrecernos para quienes estamos preparados y sobre todo para que estamos interesados Bien. en usarlo. Aprovechamos ya que dijiste España, vamos a aprovechar a saludar a nuestra amiga en común que tenemos a María del Mar, Thor, que próximamente en estos meses va a caer por aquí por Sudamérica, aquí por Uruguay va a Así es. caer a mediados de octubre, creo que es del 15 al 23, por ahí va a estar dando unas charlas, masterclass, ya vamos a tener comunicación con ella más adelante. Y bueno, volviendo al tema de los tarot, eh, eh, acerca de elegir y preferir. Eh, Cuando viene el consultante, puede ser una persona más joven. ¿Qué rango de edades vienen hacia ti?
justamente, ¿viste? Ok. Acerca de lo... Es una pregunta interesante porque nos permite compartir el por qué hacemos esto con el tarot en general. Y cuando algunos colegas que no trabajan tanto estas artes, estas herramientas, pues trato yo de ayudar a las ventajas de la misma. Les digo, es que este diccionario simbólico nos permite hablar en el mismo idioma a todos nosotros. Eh, la simbología que conecta en nuestro inconsciente colectivo, en esta conciencia universal, o simplemente los símbolos que hemos compartido como humanidad, que están muy presentes en esta estructura, nos permite hablar en un idioma que todos tenemos en común, ¿no? Desde las teorías junguianas directamente en esta concepción del inconsciente más profundo, pero también ya pues actualmente la propia investigación neurológica ve cómo hay pues recuerdos que se comparten, hay información que se transmite de generación en generación más allá de lo fisiológico. Este tipo de símbolos que son un componente universal, gracias a que el tarot trae esta armonía, este compendio, esta estructura perfeccionalizada a lo largo del tiempo, se permite adaptar a cada cultura, a cada región, evolucionar y sobrevivir al fin y al cabo. Por eso el tarot existe todavía, desde que se creó, desde que se desarrolló como juego en su momento, existe todavía por esta gran capacidad de adaptación, porque tiene un lenguaje universal. Y va a seguir existiendo el tarot. Y aunque veamos ya después en el futuro puros tarots a nivel digitales creados por inteligencias artificiales, sí, pero va a seguir existiendo. ¿Y por qué te comento esto? ¿Por qué comento esto para contestar la pregunta? Porque si es un diccionario universal, yo lo aprendo a leer, voy a poder aprender a dialogar con cualquier persona que conecte este mazo y que podamos fluir a través de este diccionario. Por eso le puedo leer a cualquier tipo de gente y en base a que aunque no tenga la experiencia para compartir o entender quizás a un adulto de ya de más de 60 años, 80 años, que ha sido uno de mis clientes más con más edad, o no sea yo papá, o no sea yo, no tenga yo en otro país vive, no conozco la cultura en Uruguay de ciertos términos, ciertas formas de manejo, pero gracias a este diccionario podemos empatizar y tener un lenguaje en común para el entendimiento. Y eso, la técnica estará en el que podamos saber cómo aplicar este diccionario en quienes no lo han aprendido a leer, ¿no? En el consultante. Entonces, por ejemplo, hay gente que trabaja con niños, con el tarot, y lo hace a través de crear historias, el crear una historia, el crear personajes, a integrar con un dibujo. Hay gente que lo hace a través del arte mismo, en una psicodanza. Por eso digo que al final la integración de los arcanos es que mi consultante pueda aprovechar y hablar en el mismo idioma que ellos para entenderlos mejor. En resumen, puedes leerle al tarot a cualquier tipo de personas y cualquier tipo de persona puede aprender a leer el tarot porque es un idioma universal. Tengo alumnas, mi alumna más joven fue en su momento de 11 años, ahorita mi alumna con más edad tiene 78 años, mi alumna con más edad, y pueden comprenderse, pues digámoslo así, pueden leer cartas a través de estudiar este idioma universal. Claro, se pueden tardar más o menos en aprender varios conceptos, necesitan más paciencia, más constancia, más trabajo para poder aprender este idioma, que nunca se termina de aprender. Es un idioma que constantemente uno cada vez encuentra más definiciones y usos, y es lo maravilloso del tarot. Pero al final, una vez que aprendes o tienes mayor control sobre este idioma, puedes entender más a las personas. Y eso es la clave que a un terapeuta, digamos que es la competencia principal para el alcance de los objetivos, ¿no? Saber empatizar, saber entender el idioma del otro. Por eso, bueno, antes que nada, para los que recién se están metiendo en este en vivo, estamos con Diego desde España, perdón, España no están viendo ahora porque voy a decir que está de España. Diego está en México
estamos hablando un poco y compartiendo lo que es el tarot terapéutico con el tarot sensitivo. Y justamente Diego hablaba de los mazos y de la parte de las edades que vienen a consultar. Y creo que el tarot, por más que utiliza un lenguaje neutro, donde también el tarotista tiene que usar un lenguaje neutro para que la otra consultante pueda entender. Y por qué me ponía en énfasis Así con es. los ciertos tarot, porque justamente como que eh, para las franjas de edades hay un determinado tarot. Igual significado, pero con un entorno y un perfil distinto, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, acá que tengo cerca, tengo el manga tarot, el cual con dibujos japoneses, que bueno, que a los niños y a los jóvenes, bueno, a mayores también, porque marca un antes y un después. Tengo Ujú. un compañero también, un colega, al cual le ha venido un tarot de Dragon Ball, por ejemplo, donde hay muchos adeptos acerca de ese dibujo, pero el concepto del tarot sigue siendo el mismo. Entonces, todo entra por los ojos, Sí, claro, ¿verdad? como Por el entendimiento por ahí. eh, a- a- sí, ya lo habíamos compartido, lo reitero, la importancia de que este tipo de mazos ayudan a romper mecanismos de defensa en algunas personas y están más asociados o se identifican más desde lo consciente a estos términos, a estos personajes. Y si el tarot también está bien hecho, porque también pues, el tarot debe de dar armonía y conexión a sus arquetipos a través de cómo se expresan en los personajes o en los símbolos que se llegan a integrar a utilizar, en Sí, su propia numerología, ¿no? Entonces, si el tarot está bien hecho, no importa de qué sea el tarot, porque va a ayudar a que el consultante se identifique y pueda soltar más esos mecanismos de defensa y trabaje con él. Claro, no va a ser igual que yo aplique un tarot así a un joven, como tú dices, que sé que se va a identificar más con estos términos que a una persona claro. ya de edad, que desconozca, que hasta lo vea como algo no serio. Y entonces, al contrario, yo creo que con este tipo de personajes yo puedo usar y tratar un tarot más tradicional, pero es sorprendente cómo a veces eh, cuando llegas a utilizar estos mazos en una persona que tú pensabas que no iba a hacer conexión, que te ayudan a trabajar temas como lo que es sanar el niño interior, como poder ver aspectos de ese pasado que a veces se resiste mucho la gente a entender o a ver, a esa sombra interior de la infancia, que de ahí deriva ya la necesidad de un proceso y un trabajo más constante de análisis con la lectura. ¿Qué te iba a decir? Bueno, para los que estén ahí, si quieren pueden hacer una pregunta para Diego, después podemos hacer, Sí, dije hoy España, pues justamente entre una conocida Paloma te manda saludos desde España. Bueno, para allá es buenas tardes y buenas tardes para Paloma y bueno, para todo aquel que esté entrando, bienvenidos ujú. sean. Pueden mandar un mensaje, pueden hacer una pregunta a Diego. Creo que, ¿cómo llegó, cómo llegó Creo que el tarot a ti, Diego, y cómo después lo incorporaste a la parte de la psicología? Claro, de hecho, gracias al tarot me ayuda a recuperar mi camino y propósito como estudiar psicología, porque yo estaba ya desviándome en ingeniería de sistemas computacionales, influencias de amigos, situaciones de una u otra manera de desarrollo, pues que soltamos nuestras verdaderas esencias, nuestras estrellas, ¿no? Las soltamos. Nos tiene que venir una torre como para recordarnos mucho estas esencias. Y sí, me pasó en su momento cuando estudiaba, me tuve que dejar la escuela y ya retomando ciertos caminos, conozco un maestro que me ayuda a tener esta capacidad de aprendizaje de los arcanos por el curso que estaba dando
Pero ya anteriormente me habían interesado, ¿no? Había visto yo que personas, un maestro también muy conocido donde estudiaba, salió el tema que sabía el tarot y pues como una persona con tanto conocimiento y tanta información tiene esta conexión con algo, porque realmente era algo que en Ujú. su momento ignoraba. Gracias a estos maestros me empecé a interesar en estudiar, ya en su momento en esta cuestión autodidacta de reunirnos amistades en, en las salas de estudios de la escuela para aprender tarot y para compartir tarot y ir estudiando, leyendo libros. Ya después retomé la parte psicológica y cuando empiezas a darte cuenta de las, porque a mí siempre me ha gustado el tema de la potencial, el potencial de la mente, el potencial de la mente y lo que puede llegar Y a a generar. construir y a generar. Y lo fui hilando con lo que yo ya trabajaba con tarot y empecé a darle mucha coincidencia, mucha concordancia a lo que enseñaban los arcanos para ayudarnos a esa conciencia, a esa voluntad, a ese control de nuestro propio consciente. Y empecé a leer ya también las teorías a nivel psicológico, de la simbología, de los arquetipos, y ya como psicólogo me fui desviando más de ese camino más psicoanalítico y me fui más al término sistémico, pero entonces descubrí que era una excelente herramienta para aprender a Ah, analizar la comunicación propia, la interna, la externa, el poder también empezar a encontrar estos cambios de segundo orden, de entrada, que nos referimos a esto de ver más allá, de lo que permite analizar las dinámicas con los demás, con nuestras familias, con las personas a nuestro alrededor, y cómo esta conciencia también se puede analizar desde el colectivo. Y pues la técnica de la escuela que trabajamos, pues la escuela ya lleva más de 12 años que estamos desarrollando un método para que sea integrativo estos arcanos y tengan el propósito terapéutico, porque sí, eso es cierto, hay que todavía trabajar mucho en lo que es el dar definición a la práctica, a no confundirlas, porque, por ejemplo, he visto cómo se utilizan estos términos en otras cuestiones que dices, pero ¿en ah, dónde está lo terapéutico, el proceso directo? Por ejemplo, sí nos faltó mencionar ahí dos puntos de importancia, de diferencia, ¿no? Había dicho que el tarot terapéutico integra los arcanos para un proceso de desarrollo. Pero creo que hay algo más notorio que va a permitir mucho identificar cuál es un tarot terapéutico es, número dos, el que la información que se trabaja con las cartas viene del interior del consultante, del seguro. quien consulta. ¿Ok? Viene del propio interior, de su sabiduría interior, de sus maestros internos, como lo quieras llamar. No viene de algo exterior directamente, no viene como una fuente de conexión externa, no canalizamos la información, a eso voy. La información no se canaliza en tarot terapéutico, Claro, se sí, sí, sí. integra Ah, o se esa es la se diferencia. despierta, no se despierta de uno, se hace consciente, en un término más técnico, se concientiza la información. Y número tres, yo creo que es el que el tarot terapéutico no le da prioridad a los consejos, al qué hacer. De hecho, a mis alumnos les cuesta mucho trabajo eso, cuando llegan a formarse, el, que las cartas no están para dar consejo, ¿no? Las cartas están para dar entendimiento. Y a partir de ese entendimiento se pueden crear estrategias y se pueden validar inclusive con la técnica y ver la efectividad de las mismas. Pero las cartas dan entendimiento a la situación, al aquí, a la hora, a lo que estoy haciendo y el cómo lo estoy haciendo. Y a partir de ese entendimiento, el consultante crea sus consejos, sus estrategias, con ayuda de la guianza del tarotista, ¿no? Pero haz de cuenta que estamos acostumbrados a un tarot tradicional de consejo, me piden consejo, les doy consejo, me están Claro. pagando por un consejo con las cartas, les doy consejo con las cartas. Pero el tarot terapéutico sabemos que genera empatía, sí, ayuda a generar quizás empatía, pero no es la clave del proceso. No le puedo decir tarot terapéutico si solamente me dedico a dar consejo. Voy a hacer tarot terapéutico cuando analizo la información para entender las circunstancias y mi consultante construye esas soluciones y las podemos poner a prueba y todo esto nos ayuda a generar un desarrollo
personal y de crecimiento. Cuando integramos los arcanos, sé que arcanos necesito trabajar, los empiezo a trabajar. Claro. Ese es el proceso terapéutico. Y no es que esté mal o otro, que quede claro, ¿no? La lectura tradicional siempre ayuda a empatizar y ver más allá, Claro, de ver a eso, soluciones que quizás a nosotros eso iba, mismos nos llegamos a ver. a eso iba en la segunda, Este, en la siguiente pregunta, es justamente de la diferencia de lo que es el tarot terapéutico al tradicional. De igual manera, el consultante que llega a ti o llega a la persona que haga este tarot terapéutico, ya está como un poco informado, ¿no? De este tarot va apuntado a cierta cosa, este tarot va apuntado a esto. sí, pero le podemos compartir por el chat, por WhatsApp, Ah, antes de su cita de lo que se trata, porque yo recomiendo siempre que uno, más que decir lo que no es, mejor di lo que puedes hacer, ¿no? En este caso yo no les digo, ay, esto no va a ser como el adivinatorio, ¿eh? No te voy a decir lo que va a pasar. No, porque en ese momento el consultante dice, pues, ay, qué chiste, así que chiste. No, yo puedo, con el tarot vamos a poder trabajar en entender lo que está pasándote, analizando tus creencias, detectando el punto de cambio de las mismas para ayudarte a cambiar estos resultados, para ayudarte a alcanzar metas. Podemos entender si hay algo que te está bloqueando desde el interior o viene más del sistema y aprender a poner límites. O sea, yo le muestro lo que podemos hacer en la sesión. Llega. Y en la sesión descubre, quizás tu pregunta va a ser predictiva, va a ser, quisiera saber si este año sí voy a tener pareja, ¿no? Ok, no te preocupes. La metodología permite primero entender cuál es el problema que está pasando. Y yo le digo así, antes de ver si vamos a tener o no pareja, me eh, gustaría entenderte a ti ahorita. ¿Qué está ver pasando y ver qué la herramientas energía tienes tú? primero, claro. ¿Qué Ver herramientas tienes primero la tú? energía del consultante para después enfatizar en la siguiente pregunta. Ese- Y entonces, en esas situaciones donde vemos, mira, sí tienes todo lo necesario para construir una relación porque esta creencia te es muy útil. No sé si tú la has visto, no sé tú cómo la fortalezcas. No, pues es que yo pienso que esto es malo, me han enseñado que esto es malo, pero no, esto es muy bueno para ti. Síguelo desarrollando, trabajando. Y ahí es donde entra el consejo ya más funcional, no tan directo en el tema de decirle qué tengo que hacer, sino primero se analiza las opciones, se entiende el aquí y el ahora, y a través del entendimiento del aquí y el ahora podemos desarrollar propuestas de intervención que le sean funcionales al consultante. El tratamiento, un tratamiento sale a partir de un correcto diagnóstico y del entendimiento del presente. Y ese tratamiento lo puedo hacer a través de un método de reprogramación con decretos, o hay quienes lo hacen a través de técnicas complementarias, ¿no? Dentro de estas funciones holísticas de desarrollo, pueden complementar ya sea hacia dónde hay que trabajar, pues te aplico una sesión de meditación con este término, te aplico un Theta Healing con esta enfoque que el tarot ya me dijo a dónde hay que meter la medicina, y es muy diferente el tratamiento que Exacto. el consejo, porque el consejo simplemente entra por acá, sale por acá y en 3 días se le olvida al Tal cual. consultante. En 3 días se le va a olvidar. Y el tratamiento es un procedimiento que integra la información manejada durante la sesión de lectura. Por eso una característica principal del tarot terapéutico es que no se va a basar en el consejo, sino más bien en el tratamiento, en la integración de los arcanos para generar Ahí el está. proceso de cambio. Proceso y consejo. Proceso tenemos por terapéutico, consejo en lo tradicional. Bien. Diego, eh, acerca de los procesos y la información que uno procesa justamente con, con el consultante, con la energía, con, eh, con ese proceso que decías recién. ¿Ha llegado alguna vez algún consultante o alguna pregunta, algo que dijiste, esto está difícil, esto, ¿cómo se lo transmito? Sí, por bien, igual ya hablamos justamente de transmitir al consultante con palabras, con un idioma neutro. ¿Te ha pasado, tienes alguna anécdota así como que haya resaltado, como que te dejó un poco marcado? Pues es que trato de entender este punto. Eh, Cuando te especialistas en este tipo de trabajos de desarrollo más profundo,
Claro que te van a tocar temas complicados, difíciles, temas que desorganizan quizás tus estructuras y por eso la importancia de también uno mismo estar bajo un proceso terapéutico o de supervisión. Y es algo que se le reitera mucho a los alumnos que se forman en la escuela y que si estás viendo esto y quieres seguir este camino de dar un proceso terapéutico con las cartas, pues va de la mano de que tú también estés trabajando porque precisamente te puede tocar temas que te desestabilicen y que sí, tu técnica te va a ayudar, pero al fin y al cabo, si no estás tú trabajando en estas situaciones, va a generar ese ruido, ¿no? O hay cuestiones que están desarrollándose que para ti pueden ser fuera de lo tradicional, que te pueden mover porque viviste por esas mismas experiencias. En todos estos años que he tenido como terapeuta, pues me ha tocado de todo, de todo, ¿no? O sea, y al final creo que lo más valioso no es qué te importa, no importa que te toque, sino más bien que tú estés preparado para poder afrontarlo. Y por eso vale la pena un trabajo. Dos cosas, dos líneas muy importantes. Una técnica que te permita respaldar y te desarrollar tu parte intuitiva y un propio proceso de trabajo integral para que tú puedas evitar hacer estas transferencias o estos enganches emocionales que te puedan desgastar. A mí lo que me puede sacar de contexto a veces o que me puede generar un tema de ruido con el proceso de lectura con el consultante, quizás son los temas donde los consultantes están más rejegos al cambio, todos los temas de amor, todos los temas en cuestión de relaciones van a ser temas que van a involucrar mucha resistencia y hay que tratar con mucho tacto. Por lo mismo de la necesidad afectiva o de heridas que se pueden proyectar en ti. Consultantes que se hacen transferencias contigo directamente y que te van a poner como esa persona que les está generando ese conflicto en su vida, como ese padre, como ese hijo o como esa relación, ¿no? Entonces uno tiene que saber siempre cómo hablar desde el tarot, hacerles entender, mira, es que es el tarot, tú qué sientes, tú cómo lo ves, mira, por algo te salió esta carta, por algo nos está diciendo esto, es muy necesario que te des cuenta acá, ¿por qué crees que te eligió, porque tu inconsciente eligió este arcano, no fui yo, tu inconsciente lo eligió, ¿por qué crees que te eligió esa torre ahí, ¿no? En este tema. Pues es que quiere que se dé Acá me cuenta estaba de entrando eso. una pregunta acerca de, dice Blanca desde Argentina, me dice, hace 5 años que estoy con, eh, con el proceso del tarot terapéutico. Hago entre 2 y 3 sesiones por día y a veces llego al fin de semana con fuertes dolores de cabeza. ¿Cuál podría ser? Bueno, creo que más o menos lo que Diego estaba diciendo hace un ratito de ese proceso que a veces hay que, digo, yo no voy a dar mi opinión, digo, Sí, capaz que hay que hay que que, parar un poquito y después retomar esas energías. No sé tú, Diego. sí, no es fácil, no es fácil, no es fácil estos enfoques porque involucran mucho trabajo personal, entrenamiento, actualización. Y bueno, yo creo que al final, independientemente del enfoque de trabajo de tarot, siempre eh, el hecho de compartir y analizar las situaciones, hay que saber poner límites. Dentro de lo terapéutico lo vamos a enfocar no tanto al desgaste energético, ¿no? Sino más bien, sino como un tema de liberación emocional, aprender a poner límites dentro de estas situaciones. Nos ayudan mucho los complementos como lo que puede ser la aromaterapia. Yo a mis alumnos les recomiendo mucho el aceite esencial de lemongrass o la palma rosa para después de las sesiones darse un minuto de con ellos mismos, lo ponen en su difusor o ya de perdida en un pañuelo desechable y huele un poco estas gotas porque son aceites que ayudan Claro. mucho a desconectarse. Porque la clave de evitar estos dolores de cabeza, estos insomnios, estas desorganizaciones es aprender a soltar, a desconectar, a desintoxicar la parte de la carga emocional, inclusive, pues sí, la parte del trabajo energético, cuando ya tienes más estos enfoques,
Pero este tipo de aceites esenciales nos ayudan mucho desconectar. a desconectarnos. El día de ayer que estaba en la clase, se me derramó sin querer un poco de lemongrass ahí en el escritorio y estaba totalmente desubicado, estaba totalmente, en la clase estaba perdido. Y le decía, bueno, disculpa si me ven algo muy distraído porque se me derramó el aceite y me está haciendo que yo esté relajado, que yo esté así como ya desconectado. Y ya me tuve que, lo que contrasta es el aceite de menta, ¿no? El aceite de menta nos ayuda mucho a tener atención y capacidad de Ahí llegaste al concentración y equilibrio demás. más o menos Pero entre los aromas. sí, así es, así es. Y ya con el tema del aprender a darte un ritual de cierre, de desintoxicación, inclusive hay gente que pone su vaso de agua y la tira al excusado como Claro, parte el de un incienso. ritual de cierre, ¿no? Los inciensos, las velas, todo eso es las herramientas que utilizamos como magos o como ermitaños o como locos, como quieras llamarle, pero son herramientas que complementan simbólicamente el uso de las virtudes del tarot que están en los palos menores y que nos van a ayudar a tener mejor control sobre nuestros entornos y no tanto que el entorno nos domine y nos desgaste y poder recuperarnos de los procedimientos. Entonces, cuando tenemos muchos estos desgastes, es porque necesitamos conectarnos más con nuestros elementos. Yo di el ejemplo del aceite esencial porque mucho de lo que se llega a trabajar o nos llega a hastiar son la parte emocional. Y los aceites esenciales están conectados mucho con lo que viene siendo tanto las espadas con los pensamientos como las copas con las emociones, ¿no? Nos ayudan a aclarar pensamientos y liberar o transmutar esas emociones. Entonces, si yo tengo conflictos a la hora de mi lectura o desgastes en estos procedimientos que no son tan sencillos, tratamos temas difíciles, a veces, como te digo, llegan con un tema, el consultante llega con un tema tradicional, pero empiezan a salir las cosas que hay debajo de ese iceberg, ¿no? El reciente ejemplo de hace un mes, creo que eso va a contestar más tu pregunta, una paciente y llega por un tema a nivel de atención, que tiene un problema de atención porque le cuesta cuestión memoria, y el mismo tarot la guía a empezar a darse cuenta de la situación que está viviendo en su familia. Y ya sale el tema por parte de ella que le preocupa, que algo que le ha abrumado mucho es que le preocupa que últimamente su hija menor de 8 años se está quedando en la casa de sus abuelos paternos y que siente que algo, alguien en la casa de los abuelos paternos se quiere aprovechar de ella. Y el tarot le ayuda a ser consciente que sí, que allá no pone límites, que hay que tener cuidado con cierto primo de mayor edad, y que ya su hija ha empezado a tener señales de que puede estar pasando por un proceso de abuso o que están intentando abusar de ella, ¿no? Entonces es un tema fuerte, un tema delicado que hay que saber cómo manejar, hay que saber ayudar a ser consciente de estos esquemas y le da las recomendaciones. Y ella sabía que ya no tenía que llevarla ahí, ya no sabía cómo dialogar con su esposo para decir, ya no quiero que dejemos a mi hija ahí, sin que se sienta mal el esposo y cosas así. Entonces, son temas que al final te pueden dejar y decir, vaya, ¿no? Qué fuerte, qué desgastante, pero para eso usamos nuestras herramientas para reordenarnos y no generar este esquema de cargar con lo que no me corresponde y afectarnos directamente. Eso es muy importante dentro de la técnica de Bueno, trabajo. yo de paso yo voy a contar también una pequeña anécdota cuando empecé con esto del tarot sensitivo. Que fue un consultante de Chile eh, que me preguntaba acerca de por qué su mujer lo había abandonado, ¿no? Un tema muy normal, yo qué sé, de parejas, de sentimientos, ¿verdad? Entonces, bueno, para comprender un poco habría que ver la energía de la mujer, por qué había dejado al hombre, ¿no? Lo cual la energía de ella era de una persona de casa, una madre, hogareña, y después empecé a ver la energía de él, y la parte del presente, y ahí es cuando empezó, aquí voy a incluir una cosita que por fuera de lo terapéutico y lo sensitivo, que las pequeñas visiones que uno puede tener en una carta. Y justamente en la carta que le había salido en la parte del presente, que era la carta del mundo, una carta que es una carta hermosa, ¿no? Una carta de transformación, de pasar ese portal, ¿no?
donde me vi sumergido en una imagen donde había una persona fallecida, o sea, tirada en el piso, con mucha sangre, un hombre hincado, con toda esa sangre, y a lo cual, esa fue mi primera experiencia como ver, introducirme en una situación que estaba por fuera de la pregunta, ¿no? Y dicho de paso, la persona la que estaba al lado de ese cuerpo era este consultante. Fueron segundos, pero para mí fueron una eternidad. A lo cual cuando dejé las cartas fue cuando tomé bastante aire, lo cual tuve que consultar con la gente más metida en este tema de parte terapéutica, la karmática, y, y fue, como decías vos también, un proceso también. Hay que ir pensando, porque Ujú. a la larga esas imágenes, esas cosas que te pueden suceder más adelante, pueden afectarte a ti mismo, ¿verdad? Y bueno, es todo un Sí, claro. proceso, son cosas que uno tiene que ir procesando y analizando caso por caso, para que después eso no te afecte a ti mismo, el diario vivir, por así decirlo, ¿verdad? Así es, eso es lo que manejamos aquí, la necesidad de usar nuestras herramientas y también de entender que nuestro inconsciente es sabio y este tipo de procesos, este tipo de experiencias nos ayudan a darnos cuenta de cómo nos va a proteger en caso de algún tema delicado, de estar en peligro, de tener algún tipo de situación ahí. En estas visiones que llegan para nosotros llegan desde nuestra propia sabiduría interna, eso vamos, de nuestra propia interior y se dan cuenta, la información no verbal de todo lo que existe en el entorno, captan a través de nuestros sentidos estos hechos y nos advierten, nos dicen por acá, cuidado, por acá, y una persona que se dedica al tarot tiene esa facilidad para poder escucharse más desde su interior y con eso también poder responder ante los momentos complicados y difíciles. Y eso me refiero que si tú sabes, si tú en un consultante igual no sabes cómo tratarlo, no sabes cómo ir, o no sé si tratarlo o no, pues le puedes preguntar al propio tarot, decir, tengo que tratar a esta persona, cómo la puedo tratar. Y sí, así yo también llego a ver qué tanto puedo tomar un caso, ¿no? Y a veces uno por ego, por una cuestión de no importa, dice, sí, no importa, échamelo, tú échamelo, tú échamelo. Pero uno también empieza a aprender luego por la mala que por algo tu inconsciente te empezaba a bloquear o te empezaba a que llegara tarde o que se le fuera el internet, no pasara el pago. Y entonces cuando le preguntas al tarot, ¿qué tanto realmente me corresponde a mí? Y no me corresponde a mí, porque más que si no estoy listo, no, es algo que en este momento, en vez de ayudarme en mi proceso profesional, puede desgastarme. Y ahí es donde también te das cuenta que hay consultantes que pues no te funcionan o no te van a ayudar y tienes tu derecho de decir ahorita no es conmigo, yo creo que estás buscando Claro, más estas cosas o simplemente no atenderlos por la cuestión de tu propio inconsciente te está guiando y te está diciendo que eso no va a tener un beneficio para ti ni para él mismo. bueno, para los que, bueno, ya nos quedan, a ver, vamos a verificar, bueno, nos quedan 6 minutos más o menos, por ahí. Bueno, para los que se metieron en este vivo, bueno, tenemos a Diego desde México, bueno, eh, comentando, hablando del tarot terapéutico, por aquí Jorge de Dragón Tarot de Uruguay, hablando también de la parte terapéutica, la sensitiva, y Diego, así llevamos medio cerrando, se nos fue rápido la entrevista. Eh, Talleres. ¿Ya has empezado los talleres? ¿Ya estás dando talleres desde acá? Sí, ahorita tenemos varios grupos en formación, pero vamos a iniciar uno nuevo del diplomado en octubre. En octubre iniciamos grupos, porque ahorita van a acabar ya los que empezamos Nice. en enero. Entonces, vamos a tener el tema de la supervisión de lecturas y ya después vamos a abrir la convocatoria para los talleres de octubre, tanto online como presencial aquí en la Ciudad de México.
de la formación de tarot terapeuta de 6 meses que damos en la escuela, que es nuestra formación más completa, donde vemos todo el mazo, toda la técnica que involucran alrededor de tiradas diagnósticas de intervención, la reprogramación del pensamiento. Es un curso muy complejo, pero muy enriquecedor, ¿no? De mucho valor, de crecimiento, de desarrollo de tus competencias y de utilidad. También vamos a dar un taller en el mes de agosto de autolecturas. Es un taller que vamos a dar también online y presencial. También lo hemos dado y gusta mucho esta capacidad de poder leer cartas a uno mismo, que se le complica a mucha gente, entender por qué, entender este tema de los mecanismos de defensa, y ver cómo lidiarlos con uno mismo para, pues, sernos beneficiados de esta herramienta, ¿no? A veces, pues, ayudamos mucho a la gente, pero a nosotros mismos nos quedamos más limitados, ¿no? Entonces, esto lo trabaja mucho la escuela, la autolectura y la capacidad de aprovechar los arcanos en uno mismo. Bueno, la última pregunta, y esto lo vamos a ver posiblemente en otra charla. Las profesiones, o sea, se sabe que no todo el mundo, por ejemplo, no todos los tarotistas viven del tarot. ¿Influye un poco en la profesión con el tarot? En tu caso, sé que vos lo aplicás, tanto el tarot como la psicología. Eh, ¿qué tanto hay de la profesión de un tarotista con el tarot? O sea, por ejemplo, El tarot siempre, independientemente del enfoque que le quieras dar, eh, yo creo que la misión del tarot es ayudarnos a nuestro propio despertar, o si le quieres cambiar el término, a nuestro desarrollo en la vida, darle propósito y darle las herramientas para el alcanzar del mismo. Nos ayuda a la autorrealización, nos ayuda a sacar nuestra mejor versión. Entonces, independientemente a qué te dediques, el tarot te va a poder ayudar a fortalecer esas competencias, a crecer, a tener un mejor camino, objetivo, a destacar, ¿no? Y yo lo he visto porque he tenido alumnos de todas las profesiones, de todos los esquemas, en ese sentido a nivel, digámoslo así, profesional y legal, he tenido alumnos de todo tipo. Y ves cómo la técnica les ayuda. Quizás su tirada no es dedicarse a dar terapia, ¿no? Pero ya después como que les entra el gusanito y dicen, órale, pero en su momento quizás no fue su objetivo, pero ya la técnica les ayuda a desarrollar su parte profesional, les ayuda a crecer dentro de su medio, a tener más desarrollo de sus competencias, y eso les permite avanzar y crecer. Eso es la gran ventaja del tarot, nos permite sacar nuestra mejor versión, y eso nos permite abrir puertas y tener más control de las opciones. bueno, Diego, vamos cerrando por aquí. Te agradezco un montón que nos hayas dado esta entrevista, este tiempo. Eh, Obviamente esta no va a ser no va a ser la última entrevista, ya vamos a tener otras contigo. Claro. Esto igual tenemos tenemos un feedback acá. Hoy Dragon Tarot te invita, la próxima te toca a ti hacer la invitación y ahí haremos otra Claro. charla, entrevista y bueno, nada, que nos une este lindo hobby, que para algunos es hobby, para otros es una terapia, para otros es canalizar la energía, que se llama tarot. Y bueno, nada, un gracias enorme por estar ahí, por dar tu opinión y bueno, medios para comunicarte contigo entonces, además de Instagram, por donde te podemos... Sí, claro. En Facebook pueden buscar la escuela Nadine Tarot Terapéutico. En TikTok también nos pueden buscar en Nadine Tarot Terapéutico. Y en YouTube vamos a retomar a partir ya de agosto, finales de agosto, en el canal. Vamos a empezar a dar videos más completos de lo que es la técnica y el análisis de los arcanos y también de los mazos que usamos por acá. Y bueno, es para que nos sigan en nuestras Muy bien, redes. Diego. Bueno, para aquellos que no puedan verlo por aquí por Instagram, luego esta entrevista se va a subir a YouTube, así lo pueden ver tantas veces quieran y bueno, y obviamente
tanto si quieren una entrevista o una lectura personalizada con Dragón Tarot o con Diego desde la parte terapéutica, ya saben dónde encontrarnos. Así que bueno, nuevamente Diego, gracias, un fuerte abrazo y bueno, nos estaremos viendo. Hasta pronto. Muchas gracias a todos los que estuvieron viendo. Hasta pronto. Bye, bye. Pasen bien. No te desenchufes, no te desconectes y seguí por aquí por Dragón Tarot y hasta la próxima.